Bueno, vamos a continuar el estudio de unos minutos atrás. Hoy estamos todavía en el tiempo de sábado. Este es la serie de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, parte 8b, octubre 31 del 2020. Y pues vamos a retomar la última porción del estudio de las 7 trompetas que quedó pendiente de los estudios anteriores. Vamos a terminarlo. Vimos que la séptima trompeta se dio a inicios de 1844, cuando se dio el inicio del juicio sobre toda la tierra y la purificación del santuario celestial. Ya nosotros lo estuvimos estudiando en el contexto de la séptima trompeta, de lo que sucede en el cielo como tal, de todo lo que vimos de la purificación del santuario, del inicio del juicio investigador, de la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que fue explicamos lo que es el tipo de Levítico con el antitipo de Hebreos, con lo que está sucediendo en este momento en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Tienen ustedes el diagrama del quiasma profético, del quiasma de Levítico, en el cual tenemos a Levítico 16 como la cabeza, como el centro, para poder entender lo que está haciendo el sumo sacerdote celestial en nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, que es parte de la experiencia del pueblo adventista. O sea, los estudiosos de la profecía debieron identificar el inicio de la séptima trompeta como el inicio del juicio sobre toda la tierra y la purificación del santuario celestial. O sea, ¿qué plataforma tenían ellos que tener como base? Daniel 8:14, el santuario. Y lo curioso es que ninguno de ellos hace referencia a lo que está sucediendo en el cielo y también lo que está sucediendo aquí en la tierra. Entonces, ya la semana pasada vimos lo que sucedió en el cielo con el inicio de la séptima trompeta. Por eso es que allá en Apocalipsis 11:14 dice: el segundo ay es pasado. Ya lo estuvimos estudiando, que fue la caída del Imperio Otomano. Dice: y aquí el tercer ahí viene pronto. Y si ustedes leen, por favor, vayan a Apocalipsis 14, Apocalipsis 11. En el estudio previo estuvimos estudiando casi que, no todo, pero sí en el contexto general, Apocalipsis 11 y la Revolución Francesa. Ahora Apocalipsis 11:14 dice: el segundo ay es pasado. Y el segundo ay corresponde a qué trompeta. El versículo 14. El segundo ay corresponde a qué trompeta. A la sexta trompeta, muy bien. ¿Que corresponde a qué caída? ¿De qué imperio? Otomano, muy bien. Y el versículo 15 dice: y el séptimo ángel, y dice: y el tercer ahí viene pronto. Resulta que ese tocar de esa trompeta se dio en 1840 y el tercer ahí viene pronto. ¿Qué tan pronto se dio? ¿Cuántos años después? 4 años, porque comenzó en 1844. Dice el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Y el séptimo ángel... quiero pronto el micrófono para que lo... hermana Connie, por favor, lee el versículo 15. Se apagó. Bueno, entonces yo lo leo. Si quieres leerlo, yo lo leo ahorita. Muy bien, entonces dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor. Ya lo estuvimos estudiando la semana pasada con relación a que nuestro Señor recibe todo el poder, toda la honra. Y acuérdense que es lo que dice Daniel, que vino uno como de hijo de hombre,
en apariencia de hijo de hombre, fue ante el anciano de días y se le entregaron ¿qué? Los libros. Muy bien. Ahora, pues este es el tercer ahí. Entonces, para recordar, como estamos en el inicio del juicio a partir de 1844, lo que nosotros estuvimos estudiando de la séptima iglesia habla del juicio del pueblo o del pueblo juzgado o del pueblo del juicio. ¿Está bien? Eso es la correspondencia de la séptima iglesia a la séptima trompeta y al séptimo sello. Porque a partir de 1844 comenzó el sellamiento. Y eso es lo que vamos a hacer un pequeño resumen. El mensaje a la iglesia de la Odisea dice, escribe al ángel de la Odisea, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y quisiese que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, este es de la presentación 2B de septiembre 19, y también vimos del séptimo sello, nos habla de lo siguiente, en esa misma presentación del septiembre 2. En sus Biblias, vaya por favor a Apocalipsis, vaya a Apocalipsis 3, versículo 18, y vamos a escribir unas cosas con relación a qué significa el oro refinado en fuego, basado en un texto del Espíritu de Profecía, para que usted lo tenga claro. Cuando a usted le digan qué significa el oro refinado en fuego, usted sepa cuáles son las referencias que debe buscar en la Biblia para que lo relacione con el oro refinado en fuego, y así con el vestido y así con el colirio. Entonces vamos primero con el oro refinado en fuego. Dice Fe y Obras, Elena de White, página 85 y 86, dice lo siguiente: el gran Redentor se presenta a sí mismo como un comerciante celestial cargado de riquezas que llama de casa en casa, presentando sus mercaderías incomparables y diciendo, yo te aconsejo que me compres oro refinado en fuego. Y sigue diciendo lo otro. Consideremos nuestra condición delante de Dios, dice, hagamos caso del consejo del testigo fiel, ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro corazón. Entonces, hasta el día que venga Cristo vamos a tener necesidad de ¿qué? De luz, de la palabra de Dios. Va a llegar el momento en que el Espíritu Santo se va a quitar del medio, vamos a tener que quedar con las promesas de Dios, con lo que hayamos leído el Espíritu de Profecía. Eso debe ser la suficiente luz hasta que Cristo regrese. Dice, el oro de la fe y el amor. Entonces, encima que dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, pongan por favor, oro es oro de la fe y el amor. Encima del oro refinado, dice, yo te aconsejo que compres oro, ¿sí? Refinado en fuego, para que seas rico, significa el oro de la fe y el amor. Y usted va a encontrar textos que se relacionen a la Biblia de fe y amor asociados con el oro. ¿Está claro? Siguiente, dice, y vestiduras blancas para vestirte, significa el manto blanco de la justicia de Cristo. Eso es las vestiduras blancas, el manto blanco de la justicia de Cristo. Y luego sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es el colirio del discernimiento espiritual. Encima del colirio ponga por favor el colirio del discernimiento espiritual. Entonces Dios nos está diciendo, compren oro, que es la fe y el amor, póngase el manto blanco, que es la justicia de Cristo, y únjase con colirio para que usted tenga
discernimiento espiritual. Ese es el colirio, tener discernimiento espiritual. Es la unción del Espíritu Santo para poder tener discernimiento espiritual. ¿Ya anotaron? ¿Ya escribieron? Repito, oro de la fe y el amor, el manto blanco de la justicia de Cristo, el colirio del discernimiento espiritual. Dice, si poseen estos preciosos dones, que son 3 dones, el templo del alma no será como un altar profanado. Entonces, el mensaje a la Odisea tiene que ver con el mensaje al pueblo del templo, al pueblo que sabe del santuario, por eso le está haciendo la alusión al templo del alma humana, y no será un altar profanado. Usted debe tener el colirio, debe tener el manto y debe tener el oro que el comerciante le quiere vender. Usted debe comprarlo para que su alma, para que su templo no sea un altar profanado. ¿Qué es un altar profanado? ¿Qué sucedía en el tiempo antiguo cuando un altar era profanado? ¿Qué recuerdan ustedes de altares profanados, por ejemplo? ¿Qué altar se profanó? Por ejemplo, los hijos de ¿quién? De Aarón, que trajeron ¿qué? Fuego, estaño, y profanaron el altar y fueron ¿qué? Consumidos. Entonces, el altar del alma, el templo del alma humana, dice, no será un altar profanado si tenemos estos 3. Por eso es que el comerciante le dice, yo te aconsejo que de mí compres. Cristo nos está diciendo, compra fe y amor, vístete con la justicia de Cristo y unge con el discernimiento espiritual. Hermanos y hermanas, los exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret a que trabajen donde trabaja Dios. ¿Dónde está trabajando Dios en este momento? En el alma, pero ¿en dónde está en el altar, en el santuario? En el lugar santísimo, en una obra de expiación. ¿Y qué es la expiación? ¿Qué es la purificación? Es un trabajo de borrado de pecados, un trabajo de reconciliación con la raza humana y un trabajo de investigación, es un juicio de investigación. O sea, Él está registrando su vida, la vida de todos nosotros. Entonces, ante los ojos de Dios debe haber cuentas claras, transparentes. Ahora es el día de la bondadosa oportunidad y del grato privilegio. Eso lo estudiamos el 19 de septiembre del 2020. Vimos también el séptimo ángel, el séptimo sello tiene que ver con el sello del Dios viviente. Vimos que el sello de Dios es el inicio, el séptimo sello es el inicio del sellamiento de la tierra, con el sello del Dios viviente que tiene que ver con el sábado de Dios, tiene que ver porque se dio la luz del sábado desde ese momento en que se pensó a predicar, también lo dijimos en septiembre 19 del 2020. Entonces, esto es lo que sucede lo que sucede en el cielo. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Por si acaso quieren. Entonces, en el cielo nosotros vimos que en la séptima trompeta corresponde al inicio del juicio sobre toda la tierra y la purificación del santuario celestial. ¿Está bien? Ahora, a nivel terrenal, ¿qué significa la séptima trompeta? Porque eso fue la correspondencia en el cielo, lo que sucedió en el cielo. ¿Qué sucedió aquí en la tierra? Y pues voy a hacerles por continuidad, ¿qué debe significar la séptima trompeta del tercer ay? A ver, volvemos otra vez. Si el primer ay fue la caída del Imperio Romano de Oriente, si el segundo ay fue la caída del Imperio Otomano, ¿qué significa el tercer ay? ¿La caída de qué? De un imperio terrenal, ¿sí? Pues que es lo que básicamente, y si es la séptima trompeta y ya no hay más caídas, significa que es la caída de qué imperio? Del último que exista, de lo último que va a existir a nivel humano. O sea que el punto final a la historia de la humanidad se da con la séptima trompeta. Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a estar. Entonces, ¿y cuál es el último imperio terrenal?
Esto lo vamos a hacer como para el que no supiera, por ejemplo, Emilce, ¿cuál es el último imperio terrenal? Entonces, este estudio es para Emilce para que sepa cuál es el último imperio terrenal, ¿está bien? Entonces, el solo hecho que nos mencione el quiasma profético, ya nosotros estamos a puertas de terminar el estudio de las 7 trompetas. Nos faltan los 7 truenos. Ahora, el campo visual de la profecía bíblica nos permite ver la gran controversia, que es la marca de la bestia, que es Apocalipsis 12 al 14, pero también este diagrama nos permite ver que se avecina una caída, Emilce. ¿Y aquí qué dice? O sea que la séptima trompeta corresponde al último imperio mundial, y ese imperio tiene que ver ¿con quién? Con Babilonia. O sea, va a ser la caída de Babilonia. Eso lo encontramos en Apocalipsis 17 y 18, pero como es la séptima trompeta, nos está dando el evento histórico, pero nos lo proyecta al futuro. Tenemos que hacer la correlación para entender qué significa la séptima trompeta a nivel terrenal, que es la última caída del último imperio, la caída del último imperio, que es Babilonia. Pero no es la Babilonia que nosotros conocemos en la profecía de Daniel, de allá de la cabeza de oro de Nabucodonosor en el año 605 hasta el 539, cuando comienza el imperio medo-persa, sino si aparece la profecía en Apocalipsis, ya no es una Babilonia física, sino una Babilonia espiritual, pero tiene una connotación de acciones terrenales, o sea, de cosas terrenales, de lo que está pasando acá. ¿Cuál es el fundamento del pilar de la fe adventista? Rápido. El santo y seña. Daniel 8:14. El pasaje bíblico, por favor, resalten esos libros, resalten ese capítulo. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento del pilar central de la fe adventista es la declaración: hasta 2300 tarde y mañana si el santuario será purificado. Daniel 8:14. Esta profecía era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Eso debe ser para nosotros ya. ¿Cuál es el texto del fundamento de la fe adventista? Que dice: hasta 2300 tarde y mañana sí el santuario. Rosa, cada vez que yo me encuentre con usted, cuando me mire, ¿qué le voy a preguntar? Tiene que estar aquí. Le voy a decir, ¿cuál es el santo y seña de los adventistas? Y ya no va a tener por ahí el libro, entonces apréndaselo. Muy bien. Esa es la base del adventismo. Eso es lo que nos dice la séptima trompeta de la purificación del santuario y del inicio del juicio. Ahí están los textos. Daniel 8:14 la purificación y el juicio, Daniel 7 del 9 al 14, 18, 22, 26 al 27 y Apocalipsis 14:7, que corresponde al mensaje de el primer ángel. ¿Está bien? ¿Cuál es la plataforma que va sobre el fundamento y el pilar? Entonces, el pilar es este, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los mensajes que debemos estar entendiendo? Los mensajes de los 3 ángeles, muy bien. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque, una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Entonces tenemos que presentar de manera agradable el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel, para que entiendan lo que significa Daniel 8:14 y la purificación del santuario, que hemos venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Porque la repetición de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción, como dice alguien por ahí. Entonces,
esto ya lo habíamos visto, pero voy a ir de manera rápida para poder llegar a la caída de ¿quién? De Babilonia. Muy bien. El mensaje de los tres ángeles por colores está la correspondencia. El mensaje del primer ángel es Apocalipsis 14, 6 al 7, que dice: vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Lo vimos ayer? ¿Ayer? Aquí no, allá en otra. ¿Qué es el evangelio eterno? Son las buenas noticias que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, que Cristo ofrece su obra para que podamos nosotros tener una vida sin pecado. Esas son las buenas nuevas que Cristo vino a decirnos. Ustedes pueden vivir una vida sin pecado. En resumen, el evangelio eterno es que nosotros, por medio de nuestra experiencia, podamos mostrarle a las personas que podemos tener una vida sin pecado. Esas son las buenas nuevas, que podemos tener la vida eterna de nuevo. No importa mi condición, sí un arrepentimiento y una confesión de pecados. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y ahora aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuándo se comenzó a predicar este mensaje? Ya lo vimos. ¿Qué fecha? Vean sus Biblias, debería haber una nota allá en Apocalipsis 14, 6 al 7, que hablamos de esa fecha. ¿Cuál fecha? ¿Cuándo se comenzó a predicar este mensaje? No, señor. 1833, muy bien, hermana Connie. Dice: en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentarlo en público a las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador. ¿Cuál fue esa señal de las tres que están en Mateo? Está la primera, que es el terremoto. ¿Qué año? 1755. La siguiente señal fue el sol, el oscurecimiento del sol. ¿Cuándo fue eso? 1780. Y la siguiente señal de las estrellas fue ¿qué año? 1833. Muy bien. Allá en Apocalipsis 6, por favor, usted en Apocalipsis 6, versículo 12 del sexto sello, le habla de esas tres señales. Usted debería tener esas fechas ahí puestas. Pero yo ya ¿las tienen? ¿Las tienen anotadas ahí en ese pasaje de Apocalipsis 6? Pero las tienen. Por favor, escríbanlas en las Biblias. Apocalipsis 6, vamos, no me puedo detener, vamos a seguir. Entonces, en ese evento, estamos en ese evento, para 1833, estamos referenciando la sexta iglesia y el séptimo sello, que se dieron las tres señales, aquí en el sexto sello. Y dice aquí, esta profecía, la profecía de las estrellas, se dio en el 13 de noviembre de 1833, o sea que para 1833 se comenzó a predicar el mensaje del juicio, el mensaje de la venida de Cristo por parte de Guillermo Miller. O sea, en 1833 se comenzó a dar ese evento, se dio el evento. Ya Miller estaba predicando, pero se confirmó el evento con la señal profética. O sea que para 1833 ya ellos tenían esa fecha clara del mensaje del primer ángel. Entonces, el mensaje del primer ángel, 1833. Es importante que escriban esas fechas, ya van a saber por qué. Dice: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica, y esas señales se dieron en Estados Unidos. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros allá, también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida del Señor.
Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Muy bien, ahora vamos a Apocalipsis 14, 8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Entonces, si nosotros estamos diciendo que la séptima trompeta tiene que ver con la caída de Babilonia, ya tenemos que prestarle atención a Apocalipsis 14, 8 para unirlo con la séptima trompeta. ¿Está bien? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. En este mensaje, Babilonia le está ofreciendo el vino de la ira de su fornicación a todas las naciones. Y ahí todas las naciones todavía están, apenas reciben el ofrecimiento de Babilonia. Está ella con la copa extendida de la ira de la fornicación. Vamos a ver más adelante que ya el mensaje del tercer ángel, del fuerte pregón, ya las naciones bebieron, pero por ahora apenas está ofreciéndoles el vino de la ira de su fornicación. Y corresponde al mensaje del segundo ángel el color verdecito. Acuérdese que estamos aquí en la correspondencia de colores. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Aquí es la definición de Babilonia. La gran controversia, página 592, capítulo 39, el mensaje final de Dios. Si usted quiere saber quién es Babilonia, por favor, vaya al capítulo 39, recuerde el capítulo 39 del mensaje final de Dios, del libro de la gran controversia. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Aquí en una sola frase hay mucha historia. Vuelvo otra vez ahora a hacer la tarea, no se me distraigan. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Cuál Babilonia? ¿La histórica? ¿La espiritual? Dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Voy a escribir, hay varias cosas que van a ser denunciadas, pero por ahora, la primera, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué periodo profético sucedió eso? ¿En qué periodo histórico sucedió eso? Cuando se une la Iglesia y el Estado, la Iglesia con la autoridad civil, se unen para imponer las normas de la Iglesia. ¿Cuándo se dio eso a nivel histórico? ¿Cuándo surge qué poder? La Babilonia espiritual, ¿desde qué año a qué año? Entonces ese es el periodo de 538 hasta 1798. El siguiente periodo, las invasiones del espiritualismo. ¿Qué fue lo que vimos, acabamos de ver? La Revolución Francesa, muy bien. Entonces ven, en una sola frase la hermana White está resumiendo la historia del cristianismo. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal. ¿Cuándo se dio eso? El progreso secreto, eso significa la bestia que sube ¿de dónde? O sea, ese es el trabajo mancomunado del papado y los jesuitas para hacerse de nuevo del control mundial y para aniquilar al protestantismo. Esto es desde 1798 hasta hoy, por medio del jesuitismo y por medio del espiritualismo vinieron todos los ismos, ya lo vimos en la presentación anterior. Dice, todo será desenmascarado. O sea, eso es la tarea del pueblo de Dios, desenmascarar todo lo que hizo el papado en el tiempo de absolutismo papal, lo que hizo en la Revolución Francesa cuando introduce todos los ismos, el ateísmo contrario a lo que supuestamente era el cristianismo y los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Dice la profecía, todo será desenmascarado y usted y yo estamos haciendo parte de ese cumplimiento de esa profecía. Si entendemos la historia, podemos decirle a las personas, Emilce, que se está desarrollando, se está desenmascarando ¿a qué poder? A Babilonia. O sea que entre más se conozca de Babilonia, entre más se denuncia a Babilonia, ¿qué está sucediendo con su poder? ¿Está qué? Cayendo. Está cayendo.
O sea que el anuncio de ha caído Babilonia es cuando el pueblo de Dios denuncia a Babilonia de los pecados que ha cometido. El pueblo de Dios está haciendo que Babilonia ¿qué? Caiga, o sea, se desenmascare. Dice, todo será desenmascarado. ¿Por qué? Porque Babilonia pone ¿qué? Máscaras. Y aquí está la mejor definición que yo he encontrado de los textos del Espíritu de Profecía sobre Babilonia. Escríbanla, por favor, si no la he escrito. Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Allá en Apocalipsis 14 habla de la caída de Babilonia, entonces usted puede escribir una notica. Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y esto, hermanos, va a ayudar a que las conciencias sean despertadas de la gente. Si se le muestra Babilonia, se le muestra quién es Babilonia, la gente se va a despertar. Y va a decir, pero ¿cómo así? Y dice, ellos confundidos van a ir a sus pastores y le van a mostrar y le van a decir que si esto es así, pero van a señalar a los que estén haciendo esta tarea a que injurien y persigan a los que están proclamando este mensaje. Esto es la gran controversia, página 592, en la versión que está referenciada electrónica, pero está en el capítulo 39, en el mensaje final de Dios. Entonces, esa es la mejor definición, hermanos, de Babilonia. Es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Esto es lo que constituye Babilonia. Entonces, si a usted le preguntan, ¿quién es Babilonia? ¿Usted qué va a decir? Correcto, es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. No, es que esta numeración es la electrónica, pero después si quieren la anotamos, pero está en el capítulo 39. Entonces, ahorita la anotamos para hacerla en esa versión. Dice, entonces esto va a hacer que las personas, o sea, si yo le muestro a la gente todo lo que sucedió en el absolutismo papal, en la Revolución Francesa, el jesuitismo, todo eso, la gente va a preguntar, ¿pero eso es así? Y eso va a confrontar y dice, y los pastorcitos mentirosos profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. ¿Cuál es su labor? ¿Despertar qué? Las conciencias, con este poder satánico. Se dice que Babilonia es madre de las rameras, ¿cierto? Allá en Apocalipsis 17. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Esta es otra definición de Babilonia. Sus hijas, deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Y siguen su ejemplo sacrificando, ¿qué? La verdad que le fue enviada ¿de dónde? Del cielo. Y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, ¿qué es el mensaje de qué ángel? Rosa. Acuérdense que estamos hablando del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Estamos ya en la séptima trompeta, acuérdense. Pero estamos en qué mensaje de qué ángel? Del segundo, que habla de la caída de quién? Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? La iglesia que cayó por sus errores y pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Adivine que lo va a preguntar cada vez que me encuentro otra vez con Rosa. ¿Y qué más? ¿Y qué es Babilonia? Bueno, apréndaselo cuando lo veamos. Dice, el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista que este mensaje sigue el aviso del juicio, ¿por qué? Porque estamos en el séptimo sello, el inicio del juicio,
debe ser proclamado en los últimos días, o sea, es una continuación hasta el final. Y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. ¿Desde qué año está la iglesia católica en condición caída? Y deme la profecía o deme el tiempo profético. El 538. O sea, desde el 538 Babilonia, referida a la iglesia católica, está ¿qué? En condición ¿qué? O sea que no puede referirse a la iglesia católica porque ella está en condición caída desde el 538. ¿Y en qué fecha estamos? No lo hemos llegado a esa fecha, pero debe estar cerca o después de qué año, o en qué año. El inicio del juicio, ¿cuándo se comenzó? O sea que debe ser a partir de ese momento que se comienza a dar el anuncio de la caída de Babilonia. No corresponde a la iglesia católica porque la iglesia católica está en condición caída desde el 538, desde hace muchos siglos. Entonces, ¿a quién corresponde? Dice, no puede ser referida a la iglesia católica, sino a una iglesia que antes era pura. ¿Y qué iglesia precede a la séptima iglesia? ¿Cuál es la sexta iglesia? La sexta iglesia es Filadelfia. O sea, la iglesia protestante entró ¿en qué? En apostasía. Y se le da la condición de caída. Y como dice, es una hija de Babilonia. Acuérdense la definición de Babilonia, no importa sea la madre de las rameras es el sistema papal. Pero las hijas también hacen lo que es Babilonia, que es que rechazar la verdad y por sus errores y sus pecados. ¿Está bien? Siguen las doctrinas, muy bien. Ahora, esta partecita de este texto, que es del capítulo 22, una amonestación rechazada, lo vamos a dejar más adelante cuando lleguemos al mensaje del fuerte pregón, del cuarto ángel. Ahora, ¿ya le anotaron? Capítulo 22, una amonestación rechazada. Entonces, ya sabemos que Babilonia, referida a la Iglesia Católica, está en condición caída hace mucho tiempo. Muy bien. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares. Dice Babilonia, confusión puede aplicarse acertadamente a estas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Por eso ese es el sinnúmero de iglesias que aparentaron tener el nombre de Cristo, que fue lo que esta mañana estuvimos estudiando. Dame el nombre de Cristo, pero yo voy a tener mi pan y voy a tener mi vestido. La propia justificación y otro mensaje que no es el mensaje de la verdad de Dios. Dice, esto está tomado de la gran controversia, de nuevo capítulo 22, página 381. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de esta. Una obra católica romana arguye que si la iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. Entonces, esa es la corrupción del protestantismo, que es el anuncio de que ha caído ¿quién? Babilonia. Las iglesias cristianas, las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo, que es ¿quién? El sistema papal, ya lo sabemos. Y distan mucho de haberse reformado enteramente de las corrupciones e impiedades de ¿quién? Del anticristo o de Babilonia, la madre de las rameras. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo? Para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos.
Muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando a sus ídolos en secreto. No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. Entonces, el mensaje de ha caído Babilonia no se refiere a la iglesia católica, sino a quienes. A los protestantes también, muy bien. Y aquí nos dan la fecha. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa parece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad, porque está ¿qué? Borracho con el vino de Babilonia. La iglesia es responsable, refiriéndose a qué iglesia, la que conoce de estas cosas. En sí, para nosotros, la iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Entonces, en Apocalipsis 14, versículo ¿qué? 7, versículo 8 del mensaje del segundo ángel, por favor, ¿qué fecha van a poner? Verano de 1844. ¿Está bien? Pongan esa fecha, porque después ustedes van a preguntarle, ¿y cuándo se dio el mensaje del primer ángel? ¿Cuándo se dio el mensaje del segundo ángel? Usted debe tener claro, y pues la referencia está en la página 385 de la Gran Controversia, capítulo 22, una amonestación rechazada. Y se aplica entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. ¿Y qué iglesias están en Estados Unidos? Las protestantes. ¿Está bien? Esa fecha es importante. También vamos a dejar esta parte porque el mensaje del segundo ángel no tiene el cumplimiento completo en qué fecha. En verano de 1844, sino es progresivo, porque la apostasía no ha llegado al fin. Entonces, en el mensaje del segundo ángel van a poner verano de 1844. Entonces, hasta aquí tenemos la séptima trompeta, el tercer ay, la caída a Babilonia, que ya es más el protestantismo, porque acuérdense que aquí Babilonia es la iglesia católica que está en condición caída hace mucho tiempo, más el protestantismo. ¿En qué año? En verano de 1844, que corresponde a qué trompeta, a la séptima trompeta, que corresponde a la caída de un imperio terrenal, así como el primer ay, caída del imperio romano de Oriente, el segundo ay, caída del imperio otomano, y el tercer ay ya es la caída de Babilonia más el protestantismo. Pero ahí no para el asunto. Esto se lo voy a imprimir a ustedes después para que tengan estas referencias, ¿está bien? Entonces, ahora viene el mensaje del tercer ángel, que está en rojo, Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí tenemos, hermanos, que tener, como dice aquí, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero tenemos que tener claro que el mensaje del tercer ángel me habla de la bestia. ¿A qué bestia se refiere? Al sistema papal. ¿Y cuál es la imagen? El protestantismo apóstata. ¿Y cuál es la marca? Emilce, ¿cuál es la marca de la bestia? Emilce, ¿qué tipo de domingo? Hay una palabra que es clave. ¿Cuál es?
obligatorio, cuando sea por ley. Esa es la marca de la bestia. ¿Está bien? Eso ya lo sabemos nosotros. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Las plagas. Apocalipsis 15.1, Apocalipsis 16.1. El cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y dice, adorarán a la bestia, a su imán, ya sabemos todo eso. Y la marca de su nombre tiene que ver con qué número. Ahí lo dice Apocalipsis 13, con el 666. Eso tiene que ver con la falsificación de este sistema de representar al Espíritu Santo, porque dice Vicarius Filii Dei es el representante de Dios en la tierra, de Cristo en la tierra, que es no el representante de Cristo en la tierra. ¿Quién es? Verdadero, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y ahora el Vicarius Filii Dei, el representante de Dios en la tierra según el sistema papal, ¿quién es? Ellos mismos. O sea que están falsificando la obra del Espíritu Santo. Ah, bueno, entonces eso es lo que sabemos nosotros. Entonces, ese mensaje nosotros lo conocemos ahorita, pero ellos ¿cuándo comenzaron a conocerlo? Hay unas fechas, yo les dije a ustedes, ¿se acuerdan de 2 fechas? 46, 47. Estas son unas referencias, pero sigo en la búsqueda. Hay un texto específico, pero esto lo escribe ella el 15 de febrero de 1846, cuando se entendió qué era el sello de Dios. Dice, justo antes de dice, desde hace unos 4 meses tuve una visión de los acontecimientos todos en el futuro, y vi el tiempo de angustia como nunca lo fue. Jesús me dijo que era el tiempo de los dolores de Jacob y que deberíamos ser liberados de ellos por la voz de Dios. Justo antes de entrar en ella, todos recibimos el sello de Dios vivo. O sea que antes de entrar en el tiempo de angustia, cuando se cierra la misericordia, caen las plagas, debe venir el sellamiento. ¿Y cuándo se comenzó el sellamiento? 1844. Vi a Jesús levantarse en el lugar santísimo, y al salir oímos el tintineo de las campanas y supimos que nuestro sumo sacerdote salía. O sea que ya desde 1846 ya ellos sabían cuál era el sello de Dios, que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, que habla de la marca de la bestia. Y el contrario a la marca de la bestia es ¿qué? El sello de Dios. ¿Qué es qué ángel? ¿Qué es qué sello? El séptimo sello, cuando dicen que detengan los ángeles y comenzó la obra de sellamiento. Ellos ya sabían eso para ese momento, pero confirmaron el evento del sello de Dios con el sábado en 1846. Entonces, fechas para el mensaje del tercer ángel, con relación al sello de Dios, pongan ustedes una nota ya, 1846. Ahora, la marca de la bestia, 7 de abril de 1847, es una carta que escribe a Bates en el párrafo 2, se llama Broadside 3 de Elena de White de 1847, dice lo siguiente: sentimos un inusual espíritu de oración, y mientras orábamos el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Estábamos muy felices, pronto me perdí en las cosas terrenales y me vi envuelta en una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel volando rápidamente hacia mí, rápidamente me llevó de la tierra a la ciudad santa. En la ciudad vi un templo en el que entré, pasé por una puerta antes de llegar al primer velo. Este velo se levantó y pasé al lugar santo. Aquí vi el altar del incienso. Delante del altar estaba la mesa sobre la que estaba el candelabro con 7 lámparas y el pan de la proposición. Después de ver la gloria del santo, o sea, el lugar santo, ella va en visión al templo de Dios. Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Vi que todos los que no recibían la marca de la bestia y de su imagen en sus frentes o en sus manos no podían comprar ni vender. Vi que el número 666 de la bestia de la imagen era inventado, y que era la bestia que cambiaba ¿qué? El sábado. Ellos desde 1847 entendieron cuál era la marca de la bestia, que tenía que ver en contra, o sea que era contraria al sábado de Dios. Y la bestia de la imagen había seguido después, o sea, la bestia de la imagen, ¿quién es? O la imagen de la bestia, ¿quién es? El protestantismo apóstata. O sea que primero viene el sistema papal, cambia el día de adoración, y ahora ¿quién va a hacer la labor? El protestantismo apóstata. ¿El sistema papal no cambió la ley de Dios? ¿No guarda el domingo? Sí. Ahora ¿quién va a cambiar la ley de Dios?
la imagen de la bestia. Dice, y que era la bestia que cambiaba el sábado, y la bestia de la imagen había seguido después y guardaba el del Papa, y no el sábado de Dios. O sea que desde 1847, el pueblo adventista ya sabía que era la marca de la bestia, y que ya era completo el mensaje de Apocalipsis 14, versículo 9, del mensaje del tercer ángel. Entonces, aquí el mensaje del tercer ángel, el sello de Dios se entiende en 1846 y la marca de la bestia se entiende al siguiente año, con 2 visiones de la hermana White. ¿Está bien? Muy bien. Señor, ¿quién dijo? Vi que el número 66 de la bestia de la imagen era inventado, o sea que era falsificado, es algo falso que tiene que ver con lo que está haciendo el sistema papal. O sea, es inventado con relación a la falsificación que es, por lo que es irreal. O sea, que no es, digamos, que no es como, no es de Dios, o sea, que no es verdadero, ¿sí? Porque es un número de hombre, correcto, ¿sí? Sí, señora. Sin embargo, pues lo podemos revisar todo el contexto, hermano, pero eso es lo que dice. Bueno, sigue, dice entonces, y todo lo que se requería hacer era renunciar al sábado de Dios y guardar el del Papa, y entonces deberíamos tener la marca de la bestia y de su imagen. Aquí está el contexto: marca de Satanás, marca de la bestia, marca y la imagen de la bestia, que tiene que ver con el domingo. Entonces ya vimos estas 2 fechas. Ahora, resulta que el mensaje de los 3 ángeles, como es un mensaje progresivo, resulta que aparece en la Biblia, en Apocalipsis 18, la correspondencia de cada uno de los mensajes, pero es el mensaje del fuerte clamor. O sea, cuando se repite el mensaje, es el mensaje del fuerte clamor. Entonces, el colorcito amarillito corresponde al versículo 1, que dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, porque aquí me dice, temed a Dios y dadle gloria. Entonces, esto es el mensaje del fuerte pregón que se une con el mensaje de los 3 ángeles, es el mensaje del cuarto ángel, pero resumido de los mensajes anteriores. Amarillito, verde, dice, y clamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido. Aquí Babilonia les ofrece, pero para el versículo 18 ya las naciones tomaron. Entonces es la equivalencia, pero es un fuerte pregón, o sea, es una fuerte alusión de nuevo a que Babilonia ha caído. O sea que es una fecha, ¿qué? ¿Posterior a qué año? ¿Y en qué época del año se dio este mensaje? En el verano. O sea que Apocalipsis 18:2 está en el futuro de Apocalipsis 14:8. O sea, es posterior a 1844. ¿Está claro? Eso ya se los arrastra a los 3. Y es el fuerte pregón. O sea, una acumulación. Entonces, y por eso, correcto, y adicionalmente, como dice la hermana White, hay del que mueva una clavija, porque si mueve una clavija del mensaje del primero, el segundo y el tercero, no va a entender el fuerte pregón. Entonces, todo debe estar ahí, y tiene que ser con fechas, porque resulta que eso es el inicio de la caída de Babilonia, que es la 7ª trompeta. Debe ser esa secuencia para que no nos confundamos. Y eso es ya para este momento,
para 1844 se entendió. Acuérdense, Josiah Leach escribió ese libro en 1838. Él no sabía los eventos del gran chasco. Él dice la probabilidad de la venida de Cristo en 1843, o sea que ellos tenían esa fecha para 1838, pero las 6 trompetas anteriores sí las describió a su plenitud, porque la séptima no había llegado todavía. Él escribió ese libro en 1838 y la séptima trompeta comenzó a sonar ¿en qué año? 1844. Entonces, lo que él describió, él dice, no alcancé, pero es que no alcancé por el tiempo, pero él dice, ¿no será acaso se debe esto a la venida de Cristo? Porque ellos creían que Cristo iba a venir en esa época, pero no entendieron que era el paso del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, él dio su interpretación de lo que, de la parte histórica, casó perfectamente y anunció el anuncio de la caída del Imperio Otomano, el día y la hora. ¿Se acuerdan que el día y el año? ¿Qué año fue? ¿Qué día? 11 de agosto de 1840. Lo anunció en 1838. Entonces, ¿entendemos esto? Los colorcitos. Y el cuarto, el mensaje de lo que dice, y el tercer ángel le sigue diciendo, adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente. El fuerte pregón del Apocalipsis 18 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿de quién? Pues de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis, ¿qué? Sus plagas. Y aquí me está diciendo, el que adora a la bestia recibirá las plagas. Dice aquí, el cual es vaciado puro, dice, recibirá, también beberá el vino de la ira de Dios. ¿Cuál es el vino de la ira de Dios? Las plagas. Eso lo dice Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 16:1. Esa es la correspondencia, esos son los colorcitos. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Como ya es claro, entonces el mensaje del fuerte pregón combina los 3 mensajes anteriores en un solo mensaje. Por eso son los colorcitos que puse la palabra ángel con el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, para hacerlo de manera ilustrativa. Ahora sí vamos a ver que tiene que ser posterior a qué fecha. Al 47. Muy bien. Ahora retomamos lo que leíamos, esto ya lo leímos, ahora vamos a ver con relación, el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total, o sea que el fuerte pregón incluye parte de qué mensaje, del segundo, que es caída a Babilonia. Las iglesias decayeron entonces, ¿a partir de qué año? De 1844, decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho de todas las naciones de beber del vino de la ira de su fornicación, aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. O sea que tiene que haber un fuerte pregón de seguir anunciando que ha caído Babilonia, que incluye ¿qué iglesias? Las protestantes. Pero acordémonos que el mensaje de Apocalipsis 14, de 18, nos habla de habitación de demonios y aguardaría todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea que tiene que ver con ¿qué? ¿Qué se introdujo en la Revolución Francesa? El espiritualismo, que tiene que ver con todas las gamas de espiritualismo, de posesiones demoníacas, que son lo que se maneja en las sociedades secretas. Allá invocan espíritus, hay posesiones demoníacas, hay cosas terribles de temas de zoofilia, de pedofilia, sacrificios humanos. Todo eso es lo que comprende que se llenó Babilonia
que supuestamente es protestante, se llenó de espíritus y aves inmundas y aborrecibles y tiene que ver con el espiritualismo. ¿Está bien? Eso fue posterior a 1844. La apostasía no ha culminado. Además dice, esto ya también dice, la Babilonia, Roma católica es caída hace mucho tiempo, dice, además en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. En el capítulo 18, ¿qué versículo dice que se exhorta a que el pueblo de Dios salga de Babilonia? En el 4. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en ¿dónde? ¿Y en qué comunidad religiosa se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe cristiana, la fe protestante, perdón. Al nacer estas iglesias se decidieron notablemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos, que yo había puesto sobre ti, dice el Señor Jehová. Pero estas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Está citando Ezequiel 16, 14 y 15. Ezequiel 16, 14 se aplica a toda la historia del mundo que se ha querido llamar cristiano, a todos los pueblos remanentes de cada... Apóstatas. Sí, señor. Apocalipsis 16, 14. Ezequiel, 16, 14 y 15. Que todo aquel que diga creer que el Señor vendrá pronto escudriña las Escrituras como nunca antes. Dice, esto es materiales de ¿qué año? De 1888. Y este es de la gran controversia, ¿no? Este es materiales de 1888. Dice, el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona el pecado. Entonces, ya entendimos qué es el fuerte pregón, que es Apocalipsis ¿qué? 18 del 1 al 4, que incluye que Babilonia ha caído porque le ha dado de beber a todas las naciones. ¿Y en qué fecha estamos? ¿Y cuándo comenzó el mensaje de la justificación por la fe a ser predicado? 1888. Entonces el mensaje del fuerte pregón, ¿cuándo comenzó? En 1888. ¿Está bien? Entonces usted por favor en Apocalipsis 18, del 1 al 4, ponga qué fecha. 1888. Pues 1888. ¿Está claro? Verso 13. Los 18 del 1 al 4, hermano, aquí. Apocalipsis 18 del 1 al 4 es el mensaje del fuerte pregón. Eso es 1888, cuando se comenzó a predicar ¿qué? La justificación o la justicia de Cristo, el Redentor que perdona el pecado. Entonces, se había legalizado tanto el proceso que nosotros llegamos a un proceso de ser fariseos, pero el mensaje de Waggoner, el mensaje de Jones, para el Congreso de Minneapolis que se dio en 1888, comenzaron a predicar la justicia de Cristo, la justificación por fe de Cristo es lo que debe ser predicado. Y fue en 1888. Pongan eso en sus Biblias, 1888. Y en el título dice en Apocalipsis 18, por favor ponga usted un avisito que diga ahí, el fuerte pregón. Ese es el fuerte pregón o el fuerte clamor que se comenzó a dar en 1888. ¿Está claro? Muy bien, entonces llegamos al cuarto ángel, 1888. Dice, vi ángeles que apresuradamente iban, esto está en Primeros Escritos, página 275,
7, vi que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo ángeles. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso. ¿Quién es ese otro ángel poderoso? El cuarto ángel, muy bien. Al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese es el mensaje de él. Fuerte pregón. Este ángel recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Eso dice Apocalipsis 18, 1. Dice, y la luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Eso es Apocalipsis 18, 2. Dice, y aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como se lo dio en el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde qué época. ¿Ven? Está confirmando la fecha. El mensaje del segundo ángel se dio en verano de 1844, pero el tema es que la apostasía ha ido en aumento. Ha seguido bebiendo el vino de Babilonia. Ya están tomando las iglesias protestantes el vino de Babilonia. Y ha caído Babilonia. Dice, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta hacer un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Resulta que para 1888 se iba a dar ¿qué? La ley dominical en Estados Unidos. Pero el pueblo no entendió el mensaje del cuarto ángel de la justificación por fe, de la justicia de Cristo, del perdón de los pecados, y le tocó otra vez al desierto. Y la caída de Babilonia ha seguido en aumento. ¿Está bien? Dice, todo este capítulo demuestra, referido a Apocalipsis 18, dice, todo este capítulo demuestra que Babilonia que ha caído está constituida por las iglesias que no reciban el mensaje de amonestación que el Señor ha dado en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. O sea que habla de qué mensaje, del cuarto ángel. Para allá vamos. Dice, rehusan la verdad y aceptaron una mentira. Rehusaron los mensajes de verdad. Véase 2 Tesalonicenses 2:1-12. El mensaje del capítulo 18 Apocalipsis es claro y bien definido. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado. Ninguno de los que leen este capítulo necesita ser engañado. ¿Cómo se regocijaría Satanás si pudiera conseguir que se proclamase un mensaje según el cual un pueblo único a quien Dios ha hecho depositario de su ley sería aquel a quien se aplica este mensaje? Bueno, el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo y sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del nombre, y también es la creencia de la inmortalidad del alma. Esto es espiritualismo. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. Entonces, ya vimos aquí 1844, caída de Babilonia, protestantismo. Ahora la fase de que el Señor extiende su misericordia todavía bajo la séptima trompeta es la caída de Babilonia. ¿A partir de qué año se dio? De 1888, caída de Babilonia más espiritualismo. Entonces, no solamente es Babilonia, Iglesia Católica, no solamente es Babilonia más protestantismo apóstata, no solamente es Babilonia católica, protestantismo apóstata, sino mete el espiritualismo, porque ya todo se ha dado, todo se ha explicado. Y ahí es donde el pueblo de Dios tiene una gran responsabilidad, que tenía que haber anunciado esto porque el tiempo ¿qué? El tiempo corre. Y estamos ya en la fase de la caída del último ismo. Y vamos a verlo ahorita. Entonces,
El espiritualismo incluye todo lo que acabamos de ver en la anterior presentación sobre ¿qué? La inmortalidad del alma, que fue introducido ¿en dónde? ¿Con quién? Con la Revolución Francesa. 1798, Revolución Francesa, 1789 hasta 1798, que fue la caída del sistema papal como de muerte, pero para 1888 se desenmascaró todo esto por medio de la revelación que el pueblo adventista recibió. Y tendría que haberle dicho al mundo, oiga, estamos en la séptima trompeta, en la caída del espiritualismo, debieron entender todo eso, eso lo dejó escrito la hermana White. Pero para nosotros a este tiempo nos toca discernir todas estas cosas para poderle decir a la gente, oiga, miren, aquí está plasmado toda la profecía de las trompetas, los sellos y la séptima iglesia, todas las iglesias. Este es el trasfondo, pero esa es la secuencia de la historia que deberíamos entender nosotros. Entonces, como recomendación para que usted entienda el material que vamos a mostrar, dile a mi pueblo que marche, los 25 varones de Ezequiel 8:16, toda esta información es extraída de esas presentaciones. Pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar aquí. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí nos falta una casilla, que es la más que nos llega a nosotros, porque todos los sismos han caído, el protestantismo apóstata ha caído, el agnosticismo ha caído, todo ya ha sido desenmascarado, ya todos están presentando el espiritualismo, que es la inmortalidad del alma, lo están presentando. Eso es lo que nosotros ya sabemos, pero hay una caída que hace falta para que se complete la séptima trompeta, para que se complete el tercer ay y para que se dé el inicio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como recomendación para el siguiente material que vamos a ver, les invito a que vean una serie que se llama Dile a mi pueblo que marche y los 25 varones de Ezequiel, en la cual estamos explicando todo lo que ustedes van a ver a continuación, pero eso lo vamos a dejar, esta información la vamos a dejar para la próxima presentación. Y esta historia continuará. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos. No, aquí, por favor, quiere ir con él. Amantísimo Padre y bondadoso Señor Dios de eterna y grande misericordia, te damos gracias por habernos dado la oportunidad, habernos regalado el bello don de permanecer vivos, conscientes y razonablemente capaces de entender por qué tú has llamado al séptimo día un día santo y bendecido. Gracias, Señor, el sol ya ha ocultado su luz, ha comenzado o está por comenzar el nuevo periodo de semana. Te suplicamos, Padre de bondad, que bendigas a todos los hermanos conocidos y desconocidos en lo alto y largo de la tierra, para que reciban tu bendición y testimonien el manso y humilde carácter de nuestro amado Señor Jesús. Gracias por lo que nos permitiste ver, leer y comprender. Gracias, Señor, si es que nuestras vidas son dignas de poder hacer lo que tú hagas para bien de todos nosotros. Padre de bondad, danos tu paz y tu perdón, bendícenos, lleva a todos a su hogar con paz y con tranquilidad y gozo, y, oh Dios bendito, en la seguridad de que recibiremos tu bendición. Gracias, amantísimo Señor Dios nuestro, en la preciosa sangre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.